Que el Señor le bendiga, mi hermano Margarito, el tiempo es con usted. El Señor Jesús le bendiga, amados hermanos, ¿me escuchan? Amén, mi hermano, le escuchamos muy bien. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, el Señor Jesús les bendiga en gran manera nuevamente. Es una bendición poder estar con todos y cada uno de ustedes conectados, ¿verdad? Vía telefónica, pero también algunos quizá están viéndonos. Bueno, reciban un fuerte abrazo, un saludo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Recordemos que el Señor siempre ha hecho cosas maravillosas en su vida y en mi vida, y hoy vamos a disfrutar también de la palabra del Señor. Hay cosas de las cuales muchas veces no entendemos, pero sabemos que hay cosas maravillosas que Dios hace en nuestra vida. Vamos a estar dándole lectura a la palabra del Señor, claro, basado en el lema precisamente que lleva a cabo este día de ayuno y de oración, basados en el libro de Romanos capítulo 8, verso número 26 y 27. Cuando usted lo tenga, me ayuda a darle gloria a Dios. Por favor, vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 8, verso 26 y verso 27. Usted ahí en su hogar quizá no pueda yo escucharle, pero que usted me pueda decir amén, ya lo tengo, que usted pueda decir amén, o que pueda glorificar el nombre poderoso de Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, verso 26 y verso 27, dice así la bendita y santa palabra del Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Amado Señor, te agradecemos porque sabemos que, Señor, usted se glorifica en la vida de cada uno de nosotros a través de su palabra. Siempre, Señor, debemos guiarnos por tu palabra bendita. Así que en tus manos nos abandonamos, y sea usted, amado Señor, hablando, ministrando, enseñando nuestra vida en el nombre de Jesús. Bendice a todos y cada uno de los hermanos, hermanas que estamos conectados, que seamos llenos, Señor, de tu presencia, de tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Y todos decimos, amén. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, el tema que hoy nos ocupa es precisamente el Espíritu intercede por los santos. El Espíritu intercede por los santos. Recordemos que tenemos precisamente en Romanos 8, 26 y 27 el lema de este día de ayuno y de oración. Así que le invitamos que usted pueda de alguna otra manera estar siempre dispuesto a que vayamos a la Escritura para poder entender lo que Dios quiere enseñarnos. Ahora, para que podamos nosotros entender el tema, debemos realizarnos tres preguntas para poder entender el tema. Tres preguntas que debemos realizarnos para poder entender acerca de este tema, que de alguna manera hay muchos comentarios. Uno de ellos es que cuando dicen que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿verdad? Dicen que es hablar en lenguas, lo cual nosotros bíblicamente creemos en las lenguas, pero esta escritura no trata de eso, porque está hablando del Espíritu que intercede por nosotros, y eso es importante. Por eso el que podamos realizar algunas preguntas, que es una de las cosas que en lo personal me gusta hacer, al poder nosotros tener de alguna otra manera algunas preguntas y usar diccionario, nosotros podremos entender un poco más de lo que la Escritura nos quiere enseñar. Por eso, ahora quiero que nuevamente entendamos que debemos realizarnos tres preguntas. ¿Cuáles son las tres preguntas? La primera es, ¿por qué el Espíritu nos ayuda? ¿Por qué el Espíritu nos ayuda? La segunda pregunta es, ¿por qué el Espíritu intercede por nosotros? Y la tercera pregunta es,
cuál es la intención del Espíritu. Nuevamente, la Escritura dice, y de igual manera, estamos en Romanos 8, 26 y 27, Romanos 8, 26 y 27, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Importante, vayamos a la primera pregunta y vamos a ir avanzando, amados hermanos, para que podamos ir entendiendo lo que la Escritura nos está enseñando. Así que yo le invito, vaya conmigo por favor, a esta primera pregunta que es, ¿por qué el Espíritu nos ayuda? Recuerde que dice el verso 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué el Espíritu nos ayuda? Por causa de la debilidad de la carne. Por eso el Espíritu nos ayuda, por causa de la debilidad de la carne. Recordemos que dice de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. O sea, que usted y yo tenemos debilidades, usted y yo somos débiles, pero es importante que entendamos en qué aspecto. Hay diferentes tipos de debilidad, pero nuevamente, ¿por qué el Espíritu nos ayuda? Por causa de la debilidad de la carne. Quiero que vaya conmigo y leamos Marcos capítulo 14, verso número 38. Marcos 14, 38. Vamos a darle lectura nuevamente. ¿Por qué el Espíritu nos ayuda? Por causa de la debilidad de la carne. Nuevamente el tema le he titulado El Espíritu intercede por los santos. Dice así Marcos capítulo 14, verso 38. Velad y orad, o velen y oren, para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nuevamente, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Recordemos que el apóstol Pablo en una ocasión nos menciona y él dice, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Ciertamente todavía estamos en este cuerpo todavía tiene la concupiscencia, todavía, amados hermanos, como dice el apóstol Pablo, lo que no queremos hacer, eso hacemos. Por eso es importante que entendamos, somos débiles por causa de la carne, hay debilidad en nosotros y nuevamente, ¿por qué el Espíritu nos ayuda? Por causa de la debilidad de la carne. Algunos pudieran decir, hermano, yo me siento fuerte, yo puedo pelear contra el enemigo. Recordemos que si algo podemos es gracias a nuestro Dios, si algo logramos es gracias a nuestro Dios, si algo tenemos es gracias a Cristo Jesús, al cual yo le invito, me ayuda a darle honra, gloria y alabanza, porque Él se merece toda la honra, la gloria y la alabanza. Bendito el nombre de Jesús. Nuevamente, ¿por qué el Espíritu nos ayuda? Porque somos débiles. Usted y yo tenemos debilidades. En una ocasión hablaba precisamente acerca de la tentación basado en esta escritura de Marcos 14, 38. Nosotros somos tentados en las áreas débiles, no en las áreas que tú eres fuerte. Nosotros somos tentados en esas áreas en las cuales nos encontramos débiles. Hay quienes, amados hermanos, por poner ejemplo, hay quienes estuvieron en la droga, algunos otros estuvieron metidos en el alcohol, algunos practicaban, amados hermanos, las ciencias ocultas, algunos estuvieron enredados amados hermanos, en el homosexualismo, lesbianismo, quizá algunos en la prostitución, pero ciertamente cada uno de nosotros, en alguna área de nuestra vida, tenemos una debilidad.
hombres por las mujeres, hombres y mujeres por el alcohol, hombres y mujeres por la droga, algunos que robaban, agarraban lo que no era suyo, tomaban lo ajeno. Ciertamente hay áreas donde son débiles. Un ejemplo, si yo me pongo en este caso como ejemplo, yo de muchacho, aunque tomé alguna cerveza, tomé vino, nunca fui, amados hermanos, alcohólico. Nunca fui de aquellos muchachitos que quedaba tirado por causa del alcohol. No. Si alguien me pone una botella, una cerveza, es algo que en lo personal aborrezco, no me llama la atención. Pero hay un área débil en mi vida, así hay un área débil en su vida, y podemos hablar de diferentes cosas, amados hermanos. Hay quienes son irresponsables, hay quienes son impuntuales, hay quienes son irrespetuosos. Son debilidades, amados hermanos, que aunque usted ha tratado de apoyar al hermano, a la hermana, hermano, por favor, sea puntual, sea responsable. Es un área débil en su vida y es un área donde el enemigo les ataca fuerte. Ahora, volvamos nuevamente. Dice la palabra del Señor, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Eso estamos en Romanos 8:26. Y por eso, ¿en qué áreas somos débiles? En diferentes áreas. ¿Por qué el Espíritu nos ayuda? Porque somos débiles en la carne. Hay un área en nuestra vida que somos débiles. Por eso, nuevamente, el lema del ayuno y oración en este día está basado en Romanos 8:26 y 27. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. ¿Por qué el Espíritu nos ayuda? Por causa de la debilidad. De repente, amados hermanos, hay áreas, nuevamente, que usted y yo somos débiles y debemos reconocerlo delante del Señor Jesús. Algo que quiero de alguna otra manera hacerle saber: usted y yo nada tenemos que hablar con el enemigo, nada tenemos que hablar con el enemigo ni relacionarnos con el enemigo de nuestras almas. Si algún día el enemigo te quitó algo estando usted en el mundo, te quitó la familia, te quitó tu felicidad, te quitó de alguna otra manera lo que de alguna otra manera tenías, no puedes ahora como hijo de Dios decir, como muchos pastores enseñan o predicadores, dile al diablo que te devuelva lo que te quitó. No, el diablo no te puede devolver nada, porque ese miserable nada tiene para darnos. Nosotros, la única comunicación, o con el único, usted y yo con el único que debemos comunicarnos es con nuestro gran Dios y Salvador Jesús el Cristo. Al diablo ni para retarlo. Porque usted y yo, como humanos, tenemos debilidades y el diablo podrá ganar esa batalla. Por eso ni te atrevas, amados hermanos. Por eso nuestro trabajo, nuestra responsabilidad, estar dentro de Cristo, hacer la voluntad de nuestro gran Dios y Salvador Jesús el Cristo. Ahora, Dios, nuestro gran Dios Cristo Jesús, sabe que hay debilidades en nuestra vida, sabe que tenemos parte de nuestra vida en las cuales somos débiles. Por eso esta escritura de Romanos capítulo 8. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Ahora la pregunta es, ¿en dónde nos ayuda? En nuestras debilidades. ¿Qué debilidades? Las debilidades que hay en la carne. Hay áreas que somos débiles. Hay áreas, amados hermanos, que de alguna otra manera el enemigo va a atacar fuertemente. Por eso, hemos leído Marcos 14:38, dice que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué quiere decir? Que la carne, o en la carne, tenemos la debilidad y ahí es donde están las concupiscencias. Bueno, algunas debilidades, como ya las mencionaba, ser irresponsable, ser impuntual, ser desordenados, ser soberbios. Algunos de los que estamos conectados en este día de ayuno y oración, quizá puede decir, hermano, yo soy responsable.
Hermano, yo soy puntual, pero no sé si seas desordenado. Hay de repente, amados hermanos, que tenemos cosas por aquí y por allá y no somos ordenados. Hay un área donde eres débil. Y eso por poner ejemplo. De repente podemos remontarnos a cosas más serias. Hombre, quizá que fuiste adúltero, el Señor ya te libertó. Ya eres libre gracias a Cristo Jesús. Pero hay un área de donde el Señor te sacó, y si eras mujeriego, es por donde el enemigo te va a atacar. Por eso es importante tener en cuenta esto, tener en mente esto, que no estamos solos. Cristo Jesús está con nosotros en espíritu, y dice que el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, o en nuestras debilidades. Por eso es importante que entendamos. Hay quienes son soberbios también. Hay quienes, amados hermanos, son altivos, que si de repente saben hacer algo o cantan, por ejemplo, luego dicen, yo canto mejor que aquel hermano. Hermano, mejor me debería invitar a mí porque yo canto, yo soy mejor que aquel hermano. Simple y sencillamente se refleja la soberbia en aquel hermano y en aquella hermana. Por eso el enemigo ataca en esas áreas, pero nuevamente recuerde, no estamos solos. Cristo Jesús está con nosotros y el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ahora, vayamos para que veamos un ejemplo de lo que estamos hablando. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. No es segunda de Corintios, aclarando, porque los corintios no escribieron esta carta. Es segunda a los Corintios, es segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta, capítulo 12, verso 7 al verso número 10, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que el Señor Jesús lo reprenda, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Oiga, para que no me enaltezca sobremanera, o sea, la soberbia. Verso número 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Oiga, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Me gozo, oiga bien, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nuevamente, usted y yo no podemos nada, amados hermanos. Usted y yo no tenemos esa autoridad, ese poder en el aspecto humano para pelear contra el enemigo. No. Nuevamente, si algo podemos es gracias a Cristo Jesús. Si algo tenemos y algo podemos realizar es gracias a Cristo Jesús. Por eso es importante que entendamos, tener en cuenta, hay áreas débiles en nuestra vida. Usted podrá decir, ay pastores, que aquellos hermanos que andan viendo para aquí y para allá, o que andan robando, no juzgues, no critiques, porque hay un área que tú eres débil, hermano o hermana, el cual debes reconocer delante del Señor y tomar en cuenta que a pesar que eres débil, no te dejes convencer por el enemigo, no dejes que el enemigo te gane la buena batalla que estás peleando, porque es donde va a atacar. El enemigo no te va a atacar en el área donde eres fuerte, donde estás rodeado de fortaleza, donde hay murallas a tu alrededor. El enemigo no te va a atacar por ahí, el enemigo te va a atacar en el área que eres débil, hermano o hermana. Pero importante, nuevamente, hay que tener conciencia que Cristo Jesús está con nosotros. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué quiere decir? No podemos avanzar, no podemos salir adelante, no podremos obtener victoria
necesitamos que el Espíritu de Dios sea el que nos ayude. Aleluya. Es importante que entendamos esto. Por eso, nuevamente, dice la palabra del Señor que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Tenemos debilidades. Pero aquí Pablo está diciendo que él tuvo una experiencia. Y él dice que le fue dado un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás para que le abofeteara, para que no se enalteciera, para que no le ganara la soberbia, al rato estar presumiendo, Dios me dio revelación. Por eso, hermano, hermana, usted que me escucha, por favor, si tienes un don de parte de Dios, si tienes un regalo, un ministerio de parte de Dios, cuídalo, pero en todo y por todo, dele la honra, dele la gloria, dele la alabanza a Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Porque hay quienes dicen, yo tengo el don de profecía, yo oro por los enfermos y los enfermos sanan, yo canto más bonito que cualquier hermano. Usted lo que puede, amados hermanos, es gracias a Dios, pero no es usted el que sana, no es usted el que liberta, no es usted el que perdona. El único que perdona, que liberta, que sana es Cristo Jesús. El que redarguye de pecado es el Espíritu del Señor. Dice la palabra que es uno el que siembra, otro el que riega y Dios el que da el crecimiento. Pero el que siembra y el que riega son nada, son una misma cosa y a fin recibirán la recompensa por su labor, pero toda la gloria es para Cristo Jesús. Pero reconozcamos que hay áreas en nuestra vida que somos débiles. Nadie podrá dejar que mienta, pero es la realidad. Hay un área o dos en tu vida, en mi vida, hermano, que somos débiles. Y muchas veces es donde estamos cayendo y fallando constantemente al Señor. ¿Por qué razón? Porque queremos pelear la buena batalla solos y nosotros solos no podremos. Por eso dice la Escritura que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque no podemos. Cristo vive y reina para siempre. Aleluya. Espero que esté entendiendo en qué áreas o en qué área Pablo era débil. En el área que Pablo era un hombre con mucho conocimiento. Era un hombre que tenía o que era reconocido y que era un hombre estudiado, un hombre con capacidad intelectual, un hombre que de alguna manera tenía conocimiento más que cualquier otro que anduviera a su alrededor. Y por eso dice que para que no se enalteciese sobremanera, le vino un aguijón en la carne, un mensajero, dice la Escritura, de Satanás, un mensajero de Satanás que le abofeteare. ¿Para qué? Para que no se exaltase. Dice la Escritura en el verso número 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios 12:8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite. Pero ese aguijón era para que no se exaltase. ¿Por qué? Porque dice el verso 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. O sea, Pablo recibió revelaciones, Pablo recibió algo hermoso de parte de Dios, Pablo tenía algo maravilloso de parte de Dios, pero para que no se exaltase, o sea, el enemigo mandó un mensajero en el área que Pablo era débil. No sé si tenía otras áreas, no puedo decirle ahorita, sino un área que sí puedo ver en la Escritura que Pablo era débil. Es que Pablo era un hombre intelectual y que de alguna otra manera en su momento se creyó mucho. De hecho, si usted se da cuenta, Pablo estuvo presente cuando apedrearon a Esteban. Entonces, un hombre conocido, un hombre que persiguió a la iglesia, un hombre nuevamente perdón que lo repita, un hombre intelectual. Era débil en esa área y como recibió revelaciones del Señor,
El enemigo vio su área débil y viene y le ataca, pero eso sirvió para que él nos exaltase. Entonces hay áreas donde el enemigo nos ataca, pero debemos tomar en cuenta que hay alguien que nos ayuda y es el Espíritu del Señor, nos ayuda en nuestra debilidad. Por eso la primera pregunta fue, ¿por qué el Espíritu nos ayuda? Porque somos débiles. Porque solos no podemos, amados hermanos. La segunda pregunta es ¿por qué el Espíritu intercede por nosotros? Vamos a ver un poco aquí. ¿Por qué el Espíritu intercede por nosotros? Recordemos que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, verso número 26, solamente dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Oiga, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por eso la pregunta es, ¿por qué el Espíritu intercede por nosotros? La respuesta es, porque no hemos de pedir como conviene por causa de la debilidad. Por eso, el Espíritu intercede por nosotros, dice con gemidos indecibles. ¿Qué es gemidos indecibles? Hablar, amados hermanos, de gemidos indecibles es la intercesión precisamente que realiza el Espíritu, pero indecible es algo que no se puede explicar, es algo que no se puede decir. Es como cuando usted tiene una experiencia con Dios, cuando el Espíritu de Dios, Dios mismo, le visita, le ministra, y usted entra en un quebrantamiento maravilloso en la presencia del Señor, que dura, amados hermanos, horas ahí. De hecho, si esta experiencia lo tienes en la iglesia, hay momentos que al final del culto estás quebrantado, quebrantada, hablando con el Señor, bendiciendo al Señor, que cuando te levantas tembloroso, temblorosa. De hecho, hasta la iglesia quiere cerrar por el horario. Y le preguntan, ¿qué pasó, hermana? ¿Qué tiene? Ay, hermanos, algo que no le puedo explicar, algo hermoso que sentí. Eso es indecible. ¿Qué quiere decir? Que no se puede explicar. O sea, la intercesión, el ruego, la súplica que hace el Espíritu es algo que no se puede explicar. Pero el Espíritu intercede por nosotros. ¿Por qué intercede? Por eso el tema, el Espíritu intercede por los santos. ¿Por qué razón? Porque no hemos de pedir como conviene. No sabemos lo que hemos de pedir. Para que me entienda esto, no es que no pidamos, sino que al pedir, pedimos de una manera incorrecta. Es como cuando alguien está haciendo algo, recuerde la Escritura, el Señor Jesús siendo crucificado, dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estaban haciendo algo en ese entonces, estando Jesús crucificado, pero no sabían lo que hacía. Pues precisamente, ¿por qué el Espíritu intercede por nosotros? Porque no hemos de pedir como conviene. ¿Qué quiere decir? Pedimos de una manera diferente, pedimos de una manera que no es conforme a la voluntad de Dios. Quiero que vaya conmigo a Santiago capítulo 4, verso 1, hacia el verso 3, por favor. Santiago capítulo 4, verso 1 hacia el verso 3, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales batallan, o de las cuales combaten más bien en vuestros miembros? Codicias y no tienes, matas y ardes de envidia y no puedes alcanzar, combates y luchas pero no tienes lo que deseas porque no pides. Verso número 3, pides y no recibes porque pides mal, dice Santiago, para gastar en vuestros deleites. Primero, no recibes porque no pides. Y no recibes, y cuando pides, no recibes porque pides mal. Nuevamente, no dice la Escritura que no pides. Aquí está diciendo, no pides, no retienes lo que deseas porque no pides. O sea, no pides al Señor lo que tú requieres, pero hay un problema. Cuando pides,
pides mal. Por eso no recibes. Nuevamente, ¿por qué el Espíritu nos ayuda? Por causa de la debilidad en nuestra carne. El Espíritu nos ayuda porque somos débiles. Hay áreas débiles en nuestra vida y agradecemos a Dios porque Él es el Espíritu. Agradecemos porque no nos deja. Agradecemos porque Él nos guía para no perder la batalla a cada día. Y nuevamente, ¿por qué el Espíritu intercede por nosotros? Porque cuando somos débiles, oiga bien, cuando somos débiles, cuando somos atacados duros, fuertes por el enemigo en las áreas que somos débiles, no pedimos como se debe pedir, pedimos mal. Voy a ponerle un ejemplo ahorita, pero nuevamente, dice Santiago 4:3 solamente, pides y no recibes, porque pides mal, dice Santiago. Entonces, amados hermanos, ¿por qué el Espíritu intercede por nosotros? Porque dice Romanos, precisamente, 8:26, porque no hemos de pedir como conviene. ¿Qué quiere decir? No pedimos correctamente. Voy a ponerle este ejemplo. Espero que nadie se moleste, pero más de algún hermano ahí en casita es quizá muy corajudo, ha tenido roces, pleito con hermanos, y de repente si un hermano le dice algo y le molesta lo que le dice, recordemos que de alguna manera, pues el que te digan algo que no te parece, te hace enojar. Entonces de repente el enemigo empieza a atacarte en esa área que eres débil, eres muy corajudo, y te empieza a atacar el enemigo, y tu oración a Dios no es correcta, porque muchas veces en tu coraje, en tu debilidad, empiezas a pedirle al Señor, Señor, tú sabes, yo te pido por el hermano con el cual tuve roces, tú sabes, Señor, cómo él habló, cómo me ofendió, Señor. Y en vez de pedir misericordia empezamos a decirle al Señor, Señor, pero yo te pido, trata con él, si tienes que mandarlo al hospital, mándalo para que entienda que lo que él hizo no está bien. Espero me esté entendiendo. No pedimos como conviene. Pedimos mal, por eso dice que el Espíritu intercede por nosotros, porque no hemos de pedir como conviene. Nuevamente, quiero que regrese conmigo a Romanos 8:26. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Somos débiles en la carne, por causa de la carne, no en el aspecto espiritual, no en la nueva criatura. Todavía estamos en este cuerpo de muerte, todavía hay áreas débiles en nuestra vida, por eso debemos alimentar nuestra alma, por eso debemos alimentarnos con la palabra, tener buena relación con Dios para la gloria de su nombre y poder estar firmes para la gloria de Dios. Luego dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pedimos mal, por eso dice adelante. Pero, como no sabemos qué hemos de pedir, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Por qué? Porque estamos siendo atacados en un área débil. Y nuestra oración, como dice Santiago, pides y no recibes porque pides mal, para gastar en vuestro deleite. ¿Qué quiere decir? Nuevamente, en vez de que nuestra oración sea delante del Señor por aquel hermano o hermana que me ofendió, en vez de que sea, Señor,
la hermana me ofendió, pero no le tomes en cuenta esta falta. Bendícele, guárdale, protéjale. Y quizás, Señor, ella o él no quiso hacerlo. Quizá, amado Señor, no fue su intención. Bendícele él a su familia, que pueda crecer a cada día, que ella y yo, que él y yo podamos tener buena comunicación, podamos ser buenos hermanos. Eso sería bueno, pero en tu coraje, en tu enojo, en tu debilidad, no es tu oración. Señor, ten misericordia. Y más, hermano, oiga bien, si a ese hermano algo le pasó, dice, qué bueno, Dios está siendo justo. Mentira. Dios es justo, sí. Dios es santo y perfecto. Pero eso es lo que hay en tu mente porque está siendo atacado en tu debilidad. Por eso el Espíritu intercede por nosotros. ¿Por qué? Porque nos ayuda en nuestra debilidad, intercede porque no sabemos lo que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos. No sabemos pedir como Dios manda. Vamos a seguir leyendo. Nuevamente, verso 3, vamos a Santiago 4:3, una escritura donde estábamos. Perdón. Santiago 4:3 dice, pides y no recibes porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Recordemos, la pregunta es, la segunda pregunta, ¿por qué el Espíritu intercede por nosotros? Porque no hemos de pedir como conviene por causa de la debilidad. La debilidad del área donde estoy siendo atacado me cega. Algunos hermanos, por ejemplo, que son débiles, ¿en qué área? Son irresponsables. O bueno, hablemos algo un poco menos comprometedor. Hay hermanos que son impuntuales. Usted dice, hermano, vamos a tener una reunión a las 3 de la tarde. Y la mayoría llega a 15 para las 3 o 2:30, están ya en el lugar donde quedaron en acuerdo de estar reunidos. ¿Qué pasa? Que el hermanito que es irresponsable o que es impuntual, es débil en esa área, siempre llega tarde, pero hay un problema, que siempre hay excusa. Ay, hermano, disculpen, tarde pero sin sueño, dicen algunos hermanos por ahí. El hecho que hagas reír a alguien, no dejas de ser tú irresponsable, es una debilidad. Sabes que tienes que estar temprano y no dejas de hacer cosas que puedes hacerlas después. En lo personal, hermano, yo sí les digo una cosa. A mí, a la casa del Señor me gusta llegar temprano. Pastor, ¿y ha llegado tarde en algunas ocasiones? Sí, y me siento mal. Porque me gusta ir a la casa del Señor. Me gusta en mi responsabilidad estar temprano. Hay quienes no, hay quienes que hay que estarle llamando la atención porque son, amados hermanos, impuntuales, irresponsables. Y siempre tratan de buscar excusa. Y de repente al rato nuevamente se molestan porque se les llama la atención. Y el enemigo por ahí, por esa área empieza a atacarle. Y siguen siendo irresponsables. Pero fíjese nuevamente. A veces nuestra oración, Señor, que los hermanos entiendan que eso no tiene que ver, Señor, de llegar temprano. Lo importante es que ya estoy aquí o que ya llegué, Señor. No pedimos como conviene, pero vaya conmigo, por favor. Hace ratito leímos esta escritura, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, verso número 8. Léalo conmigo. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, verso 8, dice, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pero mire, ya después leemos que el Señor le da una respuesta y le dice, Pablo, bástate mi gracia. Pero, oiga, Pablo pidió 3 veces que le quitase ese aguijón que venía de parte de Satanás, que el Señor lo reprenda, 3 veces. Y yo le pregunto a usted, ¿vemos en la Escritura que el Señor se lo quitó? No, no se lo quitó. Se le rogó, Pablo haber llorado, Señor, quítamelo. Pero hay un detalle. Nuevamente, dice la Escritura, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pablo pidió que se le quitase ese aguijón. Y el Señor lo que quería enseñarle a Pablo
que estaba viendo un trato en su vida en el área que era débil para que no se exaltase. Si el Señor le quitaba eso, quizá Pablo se iba a exaltar, pero el Señor no le contestó, sino que le dio una respuesta: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder, oiga bien, mi poder se perfecciona en la debilidad. Debe reconocer Pablo que solo no puedes, que hay áreas donde eres soberbio, eres altivo, eres corajudo, te gana la ira, eres de esto, eres aquí, eres allá, diferentes áreas de tu vida. El enemigo te va a atacar, pero debes reconocer que solo no puedes. El Espíritu intercede, iglesia, por usted y por mí. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, intercede por nosotros, porque nuestra oración no es la correcta cuando somos débiles. Un ejemplo le voy a poner también: cuando hay un pleito en el matrimonio, cuando se dijeron de cosas, ambos siendo conocedor de la palabra, ambos teniendo el perdón de Cristo Jesús, de repente se dijeron algo, uno le dijo al otro, le ofendió, y el otro no se dejó y le dijo de cosas y se empezaron a ofender. El enemigo empieza a atacar en esa área que son débiles. ¿Y cuál es la oración de repente de ellos? Señor, ya no aguanto esta situación con mi esposa. Mejor, Señor, glorifícate para que ella por un lado y yo por otro, y que quedemos en acuerdo. A veces las oraciones, algunos más sinvergüenza, perdón la expresión: Señor, ya apártame de ella y dame otra esposa o dame otro esposo, dice la hermana. Pedimos mal, no es como debe ser. Por eso el Espíritu intercede por nosotros, porque no hemos de pedir como conviene. No sabemos cómo pedir, no recibimos porque pedimos mal. Debemos pedir de una manera correcta. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, intercede por nosotros, porque no sabemos pedir cuando estamos en la debilidad. De hecho, si estás pasando una situación tremenda en el área económica y en esa área siempre has batallado, te desespera el no tener dinero, te desespera el no tener esa economía, el enemigo te ataca, el enemigo te lanza dardos. Ahí a veces, amados hermanos, tu oración no va a ser la correcta. Por eso el Espíritu intercede por nosotros los santos, porque nosotros en la debilidad, estando acorralados en esa área que somos débiles, no pedimos como conviene. Si estás siendo atacado nuevamente en el área económica, a veces: Señor, ponme algo, lo que sea, no importa, tú sabes que tengo necesidad. En vez de que nuestra oración sea: Señor, permítame hacer algo, que no sea algo impropio, que no sea algo, Señor, que te desagrade, sino algo que pueda agradarte. Ábreme puertas, Señor, pero yo seguiré esperando en ti. Pero nuevamente, como somos débiles, el enemigo nos manda dardos, y el enemigo nos manda, si quiere tomarlo así, esas oportunidades para poder obtener de una manera ilícita la economía. El Señor dice: hijo, cuidado. Por eso el Espíritu intercede por nosotros, porque nosotros, nuevamente estando acorralados, no pedimos como conviene, no sabemos lo que hemos de pedir como conviene. Por eso la gloria y la honra sea nuestro Dios, porque el Espíritu, sea Dios mismo, nos ayuda en nuestra debilidad. Iglesia, no estamos solos. Por eso pon tu mirada, y debo poner mi mirada en Cristo Jesús. Aleluya. Por eso dice la Escritura: puesto los ojos en Jesús, el autor y culminador de la fe. La palabra del Señor dice: maldito el varón que pone su confianza en el hombre. Por eso confía en el Señor, hermano, hermana. No estamos solos nuevamente. Sí, hay un área que tengo débil, hay un área que eres débil, pero el Espíritu, Dios, nos ayuda en nuestra debilidad. Hay áreas donde somos atacados porque somos débiles. No estamos solos. Vamos a pedir al Señor que Él sea que nos dirija para pedir como conviene, pero nuevamente Dios en espíritu nos ayuda, pide, intercede, porque no sabemos pedir como conviene. La gloria sea a Cristo Jesús.
Quiero que vaya conmigo a Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 3, versos 5 al 14. Nuevamente, ¿por qué el Espíritu intercede por nosotros? Porque no hemos de pedir como conviene, no sabemos cómo pedir. En el área que estamos siendo atacadas, no nos concentramos y pedimos mal. En una ocasión me recuerdo que una hermana se alegró, oiga bien, que un hermano que había sido alcohólico, el Señor lo rescató y con esta hermana tenían choques. Cuando se veían no se saludaban, se torcían la cara. Este hermano recayó en el alcohol y cuando la hermana se dio cuenta, hasta gloria a Dios le dio. ¿Hasta dónde llega la ignorancia, iglesia? De que el enemigo nos manda dardos. Por eso, nuevamente, debemos estar conscientes que hay áreas donde somos débiles y que nuestra lucha, nuestras batallas no son contra sangre y carne. Debemos entender, gloria a Dios, debemos entender que usted y yo tenemos la palabra para podernos dejar guiar y hacer lo que a Dios le agrada. Nuevamente, usted y yo tenemos áreas en las cuales somos débiles, pero el Espíritu nos ayuda para no caer en la tentación. El Espíritu intercede por nosotros, porque estando en la debilidad, siendo atacados en la debilidad, no pedimos como conviene. Colosenses 3, 5 al 14 dice, haced morir, hagan morir pues lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Verso 7. En las cuales nosotros también, ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora, oiga bien, dejen también ustedes todas estas cosas. Oiga, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No se mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, y revístanse del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Dos cosas menciona, bueno, varias cosas, pero dos cosas. Quiero que veamos para que me entiendan, no voy a entrar en cada una de ellas, pero habla el verso 8, pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas. El Señor nos sacó, dice, de la idolatría, de la impureza, de la fornicación, de las pasiones desordenadas, de los malos deseos, de la avaricia, todo esto. Pero verso 8, pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Dos quiero que veamos para explicarles un poquito nuevamente. Estas dos son la ira y el enojo. Alguien pudiera decir, hermano, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo la ira con el enojo. Siempre les he dicho, amados hermanos, que debemos usted y yo usar un diccionario. ¿Por qué razón? Si aparece ira y si aparece enojo no es lo mismo. Que de repente puedan ser sinónimos, sí, pero algo les caracteriza que les da a ser diferente. Por ejemplo, la ira es una emoción compuesta por un conjunto de sentimientos negativos que puede conllevar a actos de violencia, a actos, y hay acciones de violencia. Eso es cuando es la ira. Por eso dice la Escritura, airaos, pero no pequéis, dice la Escritura. O sea, de alguna otra manera, si te airas, pues no peques, no vayas a hacer
a llevar a cabo actos que al rato te arrepientas. Enojo es el sentimiento desagradable que experimentamos, que se experimenta, es un enfado, cuando nos sentimos contrariados por palabras, acciones o actitudes de otros. Esto es, sin actos de violencia. Entonces, debemos dejar la ira, el enojo. Ahora, nuevamente, cuando la Escritura dice que el Espíritu intercede por nosotros, es porque no pedimos como conviene, porque pedimos con ira, pedimos con enojo, pedimos conforme a la carne, contrario a la voluntad de Dios. De verdad, hermano, de repente usted, hermano, que anda en la carne buscando de repente esposa, varón, ore al Señor, sométase al Señor, pídale al Señor, ruéguele al Señor. Quizás eres débil en esa área. El Espíritu te va a ayudar. El Espíritu va a interceder por ti. Sométete a Dios. Y Dios te dará la esposa conforme a su voluntad. Pero ¿qué pasa? Que como andas en la carne, estás siendo atacado en esa área débil, tu oración no es la correcta. Mi oración no es la correcta. A veces si estás buscando esposa, empiezas, Señor, dame a tal hermana porque ella es hermosa, porque tiene buen trabajo, bla, 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 bla. No pedimos conforme a la voluntad del Señor. Y debemos pedir conforme a la voluntad de Dios. Por eso, nuevamente, la primera pregunta fue, ¿por qué el Espíritu nos ayuda? Porque somos débiles. Débiles en la carne. ¿Por qué? El Espíritu intercede por nosotros. Porque no hemos de pedir como conviene o pedimos de una manera incorrecta. Ejemplos, por ejemplo, en el aspecto de las elecciones. Las elecciones para presidente. Hay hermanos en el Partido Demócrata, hay hermanos en el Partido Republicano, acá en México hay hermanos de tal partido, Partido Verde, Partido Azul, Partido Amarillo, Partido Marrón, qué sé yo. Y los hermanos oran, Señor, que nuestro candidato gane. No, estás pidiendo mal. Vamos a pedir como conviene. Por eso, amados hermanos, debemos hacer la perfecta voluntad de Dios, someternos a Cristo Jesús. La tercera pregunta que nos ocupa es, ya para terminarle, espero, aunque no es vigilia, espero no se esté durmiendo, hermano o hermana. Dice la tercera pregunta, ¿cuál es la intención del Espíritu? ¿Por qué esta pregunta? Quiero que vuelva conmigo a Romanos 8:27, solamente 8:27. Romanos 8:27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Oiga bien, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. El Espíritu no solamente intercede por nosotros, sino intercede conforme a la voluntad de Dios. Por eso la tercera pregunta, ¿cuál es la intención del Espíritu? La intención del Espíritu es que la intercesión sea conforme a la voluntad de Dios. Oiga lo que le voy a decir. Si usted y yo, a pesar de que estamos siendo atacados en la debilidad, el Espíritu nos va a ayudar, pero a pesar de que estemos siendo atacados en la debilidad, si nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, eso es perfecto. Si pedimos conforme a la perfecta voluntad de Dios, eso es maravilloso. Las glorias sean dadas a Dios. El Espíritu te seguirá ayudando. Pero cuando ya empezamos a pedir mal, lo que menos quiere el Señor es que nos desviemos. Por eso el Espíritu intercede por nosotros, porque a veces no pedimos como conviene. Pero si usted y yo pedimos como conviene, si pedimos conforme a la voluntad de Dios, por eso dice que la intención del Espíritu, la palabra en el verso 27 de Romanos, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. ¿Por qué? Porque la intención del Espíritu es esa. Que se pueda pedir, que se pueda rogar conforme a la voluntad de Dios. Por eso, ¿cuál es la intención del Espíritu? Que la intercesión sea conforme a la voluntad de Dios. Ahora la pregunta es, hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios?
Eso es importante. Un ejemplo antes de que vayamos a esta escritura. En una ocasión, una hermana, que conocíamos, cuando estábamos platicando, le decía, hermano, ¿y ustedes cómo se conocieron? ¿Dónde se conocieron? Y la hermana, pues, sin problema alguno, empezó, ay, hermano, yo me alejé del Señor algunos años, y allá conocí a mi esposo en el mundo, en tal lugar, bla, 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 bla. Pero gloria a Dios, porque esa era la voluntad de Dios para que pudiera el Señor alcanzar a mi esposo. No nos confundamos. Nunca va a ser la voluntad de Dios. Oiga bien, iglesia, lo que le voy a decir. Nunca va a ser la voluntad de Dios que usted peque contra Él, contra Dios, para que otra alma sea alcanzada. Nunca. No te confundas. No confundas la misericordia de Dios, porque a Dios le plació tener nuevamente misericordia, en este caso de la hermana, y misericordia del que ahora es su esposo, y gloria a Dios que están en los caminos del Señor. Pero lo digo esto para que no confundamos cuál es la voluntad de Dios. Segunda o primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, para que entendamos cuál es la voluntad de Dios. Primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, o primera a los tesalonicenses, capítulo 4, verso número 3. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice así la palabra del Señor. Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. La voluntad de Dios es nuestra santificación. El apóstol Pedro dice, lo que dice en Deuteronomios, dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque el Señor vuestro Dios santo es. Sed santo porque Dios es santo. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que nos santifiquemos. Porque somos exclusivos de Dios, porque le pertenecemos a Dios. Entonces, no venga que diga usted, oh, era la voluntad de Dios que yo volviera al mundo para que ahora el que es mi esposo sea ahora cristiano. No, ahí lo que hubo fue la misericordia de Dios que alcanzó a su esposo y que le dio a usted la oportunidad. Porque la voluntad de nuestro Dios es que nos santifiquemos. Nuevamente, somos débiles, por eso el Espíritu nos ayuda. No pedimos como conviene, por eso el Espíritu intercede por nosotros. ¿Cuál es la intención del Espíritu? Si usted ha de pedirle algo al Señor, si yo he de pedirle algo al Señor, que pidamos conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir? Que roguemos, que pidamos al Señor para que nosotros lo que le pidamos sea para agradar a nuestro Dios, para santificarnos, para tener buena relación con los hermanos, para poder rescatar nuestro matrimonio, para poder rescatar nuestra familia, no para destruirla. Hermano, hermana, si eres débil en esa área, si tienes muchos pleitos, muchas disensiones en tu matrimonio, ríndanse al Señor los dos. Ríndanse a Cristo. La solución no es el divorcio, la solución no es de que le pida al Señor ya él por su lado y yo por el mío. No, la voluntad del Señor es nuestra santificación. Debemos pedir como conviene, debemos luchar a cada día. Pelea por tu hijo, pelea por tu hija en oración, pide de la manera correcta a Dios. Pidamos al Señor. Por eso nuevamente tenemos áreas débiles. El Espíritu nos ayuda en esas áreas débiles. No pedimos como conviene muchas veces, pidamos al Señor. De repente hay hermanos que dicen, hermano, yo me voy a México, y empiezan en sus oraciones, Señor, llévame con bien a México, voy a trabajar para tu obra. En ningún momento le pediste dirección a Dios. No se trata solamente de tu sentir. Debemos pedir a Dios como conviene. ¿Y cuál sería tu área débil? Que para todo eres alguien que te arrancas, dijeron por ahí, muy activo. Tranquilo, pidamos dirección a Dios. Si Dios no te quiere en México, no te vengas. Tiene que ser Dios en tu vida. Tiene que ser Dios respaldándote. Hermano, pero voy a ir a evangelizar. Dios puede usar a alguien más. Aquí lo primero que debes estar seguro,
que si eres un hermano, que eres débil en esa área, que eres un hermano muy aventado, que usted se tranquilice. Y que cuando ore, pida al Señor que se haga todo conforme a su perfecta voluntad. Algo que no le va a desviar a usted de la perfecta voluntad de Dios, que no le va a desviar a usted de buscar agradar al Señor. Y cuando usted pida correctamente, gloria a Dios por ello. Y si no pides correctamente, de hecho no vas a recibir, pero el Espíritu intercederá por usted para que se pida conforme a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que nos santifiquemos, no que nos alejemos de Dios, no que nos apartemos de Dios, no que volvamos al mundo, no que le demos la espalda al Señor, no que culpemos a Dios por los fracasos que recibimos cuando tomamos malas decisiones. En una ocasión, un hermano estando en Las Vegas, Nevada, teniendo su casa, su familia, dice: el Señor me dijo que me fuera a Los Ángeles. No le pidió dirección al Señor. Y lo digo con respeto. Hay quienes para todo no se basan a la palabra, sino a los sueños, a las revelaciones. Yo creo en los sueños, creo que Dios sigue hablando de diferente manera, pero todo debe tener fundamento en la bendita y santa palabra del Señor. El hermano vendió su casa, se fue con su familia a Los Ángeles. Al mes va de regreso porque no era lo que se imaginaba. Se gastó todo el dinero. Entonces, hermano, Dios tiene siervos y siervas por todas partes del mundo. La voluntad de Dios es que usted y yo nos santifiquemos, no que nos alejemos de Él. Por eso, cuando pedimos mal, el Espíritu intercede por nosotros, porque la intención del Espíritu es que se pida conforme a la voluntad de Dios. Nunca va a ser la voluntad de Dios que usted se aleje de Él. Nuevamente, hermanos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Termino con esto, dando un repaso. La primera pregunta: ¿por qué el Espíritu nos ayuda? Porque usted y yo en la carne somos débiles. Por eso, alimentemos más nuestra área espiritual y no a la carne. Para que la carne pueda tener, como nosotros lo decimos, no pueda tener autoridad y podamos estar más tranquilos. ¿Seremos atacados? Sí, pero no seremos movidos, no seremos removidos de nuestro lugar donde el Señor nos ha puesto. Segunda pregunta: ¿por qué el Espíritu intercede por nosotros? Porque nosotros a veces, hermanos, no pedimos conforme a la voluntad de Dios. Usted y yo debemos asegurarnos de pedir conforme a la voluntad de Dios. A veces: Señor, no me gusta cómo predica este hermano. Señor, no me gusta, no me cae bien, Señor, que cuando yo vaya al culto, Señor, tales días que Él no esté predicando. Y cada vez que vas, ahí está predicando Él. ¿Por qué oras así? ¿Por qué no le dices: Señor, ayúdame para no poner mi mirada en el hombre? Usa a ese hermano que a pesar de que no tenemos buena relación, usa su vida, y lo que tengas que hablar a mi vida, aquí estoy, heme aquí. Orar conforme a la voluntad del Señor. Y si tú oras de otra manera, el Espíritu intercederá por ti para que se haga conforme a la voluntad de Dios. Y si siempre ves a ese predicador ahí, entonces no digas: Señor, ¿qué pasa? Tú has pedido mal. Pero el Espíritu ha intercedido correctamente. Dios quiere que puedas amar a ese hermano si no lo amas. Última pregunta, repaso. ¿Cuál es la intención del Espíritu? La intención del Espíritu es que se pida, que se interceda conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nosotros nos santifiquemos, que nosotros a cada día estemos más cerca de Dios y más lejos del pecado, que a cada día agrademos a Dios y le demos la espalda al pecado. Hermano, nuevamente le termino ya con esto leyendo Romanos capítulo 8, versos 26 y 27, que dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, o sea, con ruegos, con súplicas que no se pueden describir. Pero se hace la voluntad de Dios. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Y cuál es?
La intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. El Espíritu intercede por usted y por mí, conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la carne. No conforme a tus deseos, no conforme a mis deseos. Es mejor estar a cuentas delante de Dios y con los hombres, con los hermanos, para poder agradar a Dios. Hermanos, vamos a orar. Yo le invito, ahí en su hogar, vamos a pedir al Señor que nos ayude. Vamos a pedir al Señor que tenga misericordia de nosotros. Yo le invito ahí en su hogar, usted que me esté viendo, usted que me está escuchando, yo le invito, tome tiempo, vamos a hablar con Dios. Amado Señor Jesús, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu grande amor, Señor. No queremos hacer las cosas conforme a lo que nosotros pensemos. No queremos hacer las cosas, Señor, conforme a la carne. Queremos hacer las cosas conforme a tu perfecta voluntad. Muchas veces, como dice Santiago, no recibimos porque pedimos mal. No pedimos, Señor, como conviene. No pedimos conforme a tu perfecta voluntad. Te pedimos que nos perdone. Y si en ocasiones te hemos pedido, Señor, por hermanos, hermanas con los cuales hemos tenido conflictos, Señor, y hemos pedido de una manera incorrecta, pidiendo, Señor, que les pase algo, pidiendo, Señor, que les venga escasez, pidiendo que les venga enfermedad, te pedimos perdón, porque nosotros no somos nadie para poder emitir juicio sobre nadie. Nosotros somos tus hijos, tus siervos. Por eso, amado Señor, te agradecemos, porque usted, nuestro Dios como Espíritu, nos ayuda en nuestra debilidad. Intercede conforme a su perfecta voluntad. Intercede por nosotros los santos, porque nosotros no pedimos como conviene. Nuevamente, perdón, Señor. Yo te pido, Señor, bendiciones sobre todos y cada uno de mis hermanos y hermanas que hoy en esta tarde estuvimos conectados en este día de ayuno y de oración. Bendice a todos y cada uno de los que participaron, Señor, a cada uno de los organizadores, a cada uno de mis hermanos y hermanas que estuvieron, Señor, en sus hogares apoyando en oración, apoyando a través, Señor, de los cánticos. Bendíceles a todos y cada uno de mis hermanos y hermanas que estuvimos conectados. Pero por favor, ten misericordia y ayúdanos para hacer su perfecta voluntad. Usted nos ayuda en nuestra debilidad. Usted intercede por los santos conforme a su perfecta voluntad. Todo el honor, toda la gloria, toda la honra es para usted. Y si alguien, Señor, se ha estado dirigiendo de manera incorrecta, este es el día para que puedas ampliarnos en nuestra mente, en nuestro corazón, el conocimiento para poder entender cómo debemos realizar las cosas. Y todo debe ser conforme a tu palabra. Gracias, amado Dios, por esta maravillosa oportunidad que usted me concedió de poder compartir su bendita y santa palabra. Reciba, por favor, Jesús, toda la gloria y la honra y la alabanza, porque lo que hoy pudimos todos los que participamos es gracias a usted. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos, el Señor Jesús me les continúe bendiciendo. Un fuerte abrazo. Dejo el tiempo con quien corresponde. Bendiciones en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano Margarito Valderrama, que desde la Ciudad de México, amén, se conectó, amén. Damos gracias al Señor por su vida, por la vida de su familia. Ha sido de mucha bendición. Nuestro hermano nos ha apoyado de una manera muy especial en las vigilias, en los ayunos. Damos gracias al Señor, que el Señor Jesús lo bendiga grandemente. Amén, hermanos. Y bueno, hermanos, vamos a seguir con este servicio. Estamos a punto de finalizar. Solamente les invito, hermanos, que me acompañen para poder a orar por las peticiones, ya que todos saben que estamos teniendo peticiones. Amén. Cada hermano nos manda una petición en el grupo Unidos en Oración, así es que antes de entregar el ayuno, hermanos, hermanas, vamos a estar orando por las peticiones, así es que les hago la invitación, mis hermanos, mis hermanas que me están escuchando, a que busquemos un lugarcito para poder orarle al Señor, amén, por estas peticiones que se han compartido, así es que, hermanos, los invito que me acompañen